Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa de la Viña, Misión de Compasión. Aquí estamos en Mazatlán trabajando para hacer Mazatlán un paraíso para todos. La semana pasada hablamos de Jesús siendo bebé en el templo y llegó así personas, muy interesante que llegaron personas mayores de muchos años que Dios estaba usando. Simeón era uno que habló de la palabra de Dios a ellos, a María y a José, y después a Ana, la profetisa, que pasó toda su vida, tenía 84 años, toda su vida ahí en el templo. Y ahora vamos a hablar de la única cosa que habla de Jesús entre los 30 años y siendo bebé. ¿Ok? Y dice, estoy leyendo en San Lucas, el capítulo 2. Dice, cuando hablando de Jesús, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es muy interesante que no sabemos nada que pasó con Jesús por los 12 años. Era un niño normal, era un chico normal, ¿verdad? Nada fuera de lo normal en su vida. Yo creo que sus papás habían olvidado ahora de las profecías de quién es este niño, que ahora no es niño, es adolescente, ¿verdad? Tiene 12 años. Y como es costumbre, van en grupos, muchas veces son grupos familiares viajando juntos porque era más seguro, ¿verdad? Viajar solo era peligroso por los ladrones que andaban siempre por ahí. Entonces, 12 años y van al templo en Jerusalén. Y dice verso 43, al regresar ellos, terminó la fiesta, ¿verdad? Y regresan y están en camino, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y lo que pasa es que era un grupo grande de familiares y primos y tíos y se fueron en estos dos grupos. Entonces sale un grupo adelante para preparar dónde quedarse la noche, tal vez hacer la cena. El otro grupo salió más tarde. Entonces José y María están en el segundo grupo y suponen que Jesús, el chiquito Jesús, está con el primer grupo. Y andan así viajando y caminando, regresando. Y dice el verso 44, pensando que estaba entre la compañía, que era el grupo que salió primero. Anduvieron camino de un día caminando. ¿Cuánto puede caminar en un día? Pues muchos kilómetros, ¿verdad? En un día. Entonces, de distancia de un día caminando, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Ok, llegan, ahí está la primera compañía que salió y andan ahí. ¿No han visto a Jesús? ¿No han visto a Jesús? ¿No anda por aquí con ustedes? No, no está aquí, no sabemos. Y no se encuentra, no se encuentra. Entonces dice que en verso 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hay otro día caminando a Jerusalén. Yo creo que María como madre, igual el padre, pero están muy preocupados. Es un chico. Y Jerusalén en la noche puede ser una ciudad peligrosa como en aquellos tiempos. No hay lámparas en las calles. Cuando llega la noche todos entran en sus casas, las puertas cerradas. Y dice que ellos volvieron buscándole. Verso 46, capítulo 2 de Lucas. Aconteció que 3 días después, wow, ¿qué pensaban los papás? Yo creo que la mamá anda como loca, ¿verdad? Preocupada y loca y no, pues que 3 días solo en una ciudad grande. ¿Y dónde está? ¿En la calle? ¿Está vivo? ¿Alguien lo llevó?
alguien lo vendió como esclavo, pues andan así muy preocupados. Entonces dice que verso 46, como leímos parte, aconteció que 3 días después le hallaron. ¿Dónde? En el templo. ¿Y qué está haciendo en el templo? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Algo está despertando en Cristo. Él vivía como un joven, un niño normal, un joven normal, un hombre normal, hasta que el día, a los 30 años, cuando comenzó su ministerio y vino el Espíritu Santo sobre él. Pero algo adentro de Jesús está despertado así. Ya se da cuenta que su padre es Dios, ¿verdad? Que José en verdad no es su padre. Yo no creo que le contaron las historias o las profecías a él. Entonces ahí está él sentado, escuchando y preguntando a ellos. Verso 47. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, porque es un chico como todos los judíos, fue educado en la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre iban a la sinagoga donde leyeron la palabra de Dios, tiene toda la vida escuchando así la palabra de Dios y ahora está haciendo preguntas y están así sorprendidos todos de él. Verso 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, no creo que dijo así en palabras suaves, ¿verdad? Y tranquilo, ay, hijo, no, es mamá. Su preocupación se convierte en ojo. Así son las mamás, ¿verdad? Andan preocupados y cuando te hallan, te voy a golpear. Y no, entonces, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos tratas así, hijo? No, pues no está bien esto, andamos preocupados, no entiendes. No entiendes, es malo, ¿cómo nos tratas? Entonces Cristo, digamos, era un niño normal, como que los niños no siempre tratan bien a sus papás, pero no fue maltratado, es que fue algo adentro que está despertando. Y dice que, he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Cristo, bueno, Cristo, todavía no es Cristo, ¿verdad? Es Jesús en el momento. Y Jesús, ¿cómo responde él? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué? Pues, ¿cómo que? ¿Por qué? Eres nuestro hijo. Dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Wow, 12 años, se da cuenta que está en los negocios de su padre y el templo es la casa de su padre y él es su hijo. Ya está llegando a entender esto en su vida. Verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Pasaron ya 12 años. Ya no se acuerdan de las profecías, de la visita de los pastores, de los magos, todo lo que ha pasado. No se acuerdan. Son 12 años de vida normal. Y ahora se porta el hijo en una forma que les sorprende mucho. No entendieron las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Era buen hijo, no era rebelión, ¿verdad? Como con muchos hijos. Era algo que estaba pasando en su vida. Y dice que sujetó a ellos. Él vino así siendo Dios con nosotros, pero sujeto a sus padres hasta el momento cuando Dios le llama al ministerio. Y dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres.
Bueno, ahora vamos a ver los 30 años, pero vamos a ver lo que dice en este momento. En Lucas son muchos años que pasan entre los 12 años y Juan el Bautista, pero vamos a ver cómo se porta Juan el Bautista, cuál es su misión. Y recuerden que Lucas es un historiador así muy serio, ¿verdad? Él es uno que va investigando todos los detalles, los testigos, con mucho cuidado. Entonces a veces escuchamos que no, cuando Cristo tenía 10 años, un pájaro murió y lo sanó. No, esto no son historia, ¿verdad? Son fábulas, no es la verdad, la palabra de Dios, porque Él investigó todo. Pero entonces vemos los detalles en Lucas 3:1 para ubicar dónde está Juan y quién está presente. Dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, Herodes, tetrarca quiere ser cuarta parte. Entonces Galilea tenía 4 partes y Galilea tenía, Herodes tenía una cuarta parte. Y su hermano Felipe, tetrarca de otro lugar, de otras provincias. Entonces habla y pone a la gente ahí presente, todos en el gobierno. Y dice, menciona, y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Pues, ¿quién es Juan? Juan creció en el desierto. Hasta el momento de empezar su ministerio, nadie sabía quién es Juan. No es hombre de alta cultura, no es influyente, no es hombre con mucha educación aparte de la palabra de Dios. Y no es Juan, pero en verso 2 habla de otras personas. El sumo sacerdote Anas, es muy importante, y Caifás. Eran 2 sumos sacerdotes, uno que solo en el templo y otro que iba a tratar con los romanos porque pensaron que no eran ellos muy santos y no deben así andar conectando con los romanos, pero tienen que hacerlo, ¿verdad? Porque están ocupando su tierra. Entonces, pero son personas importantes, pero no vino la palabra de Dios a ellos. Vino la palabra de Dios a Juan. No vino a Tiberio César, el hombre más poderoso en el mundo. No vino a Pilato, vino a Juan, profeta de Dios, que no tenía contactos con nadie, ¿verdad? En cuanto al templo y los líderes, pero ahora es el instrumento de Dios. ¿Y dónde empieza? Empieza donde no hay nadie casi, del desierto. ¿Por qué empieza un ministerio en el desierto? Porque Dios está obrando y Dios le mandó empezar ahí. Y va a ser una prueba que Él es profeta de Dios. Porque con el tiempo va a ir a un montón de gente para verlo. Hasta unos reyes van de curiosidad a verlo. Y dice que en verso 3, y Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, como el Mesías está justo, ¿verdad? En este momento para llegar aquí, en este lugar, está predicando arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento es reconocer que tienes pecado, que es pecador, y también un cambio de mente o cambiar de opinión. Entonces está diciendo, no, ahí está el templo, no es suficiente, la ley no te salva, arrepiéntate y pon tu fe en Dios, hay perdón. Entonces la gente empezó así llegando. Y él dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Y Cristo y Juan el Bautista, todos se basaban todo en la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Cristo fue tentado?
viene el maligno y dice, si tú eres el Hijo de Dios, pues haz esto. El diablo está atacando quién es él, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, ¿verdad? Su relación con Dios no es así como otros, es el Hijo de Dios. Y no, si eres Hijo de Dios, haz esto. ¿Qué dice Cristo? Escrito está. Escrito está. Cada ataque Cristo contestó con la palabra de Dios y Juan está explicando su ministerio de la palabra de Dios. Aquí está una profecía que habla del Mesías y la obra que el Mesías o el Cristo en griego, cuando venga, lo que va a hacer. Y dice Juan, de Isaías, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Ok, entonces Juan el Bautista está preparando la gente, ¿verdad? El camino para el Señor. Entonces él está diciendo a la gente lo que tienen que hacer. Primeramente arrepentimiento, ¿verdad? Cambio de opinión, que no está bien. El templo no es para salvación, es para bendición a uno económicamente cuando hace bien, bendiciones de salud en su vida cuando guarda la ley, pero no es salvación. Está diciendo, no hay que tener un cambio de opinión, ¿verdad? Y aceptar que son pecadores, que tienen pecado. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ahora dice algo muy interesante, ¿verdad? Dice, toda valle se rellenará. Entonces, y se bajará todo monte y collado. Si tiene es un como cuadro que tiene en su mente, ¿verdad? Como un cuadro. Aquí hay un monte a un lado, aquí está el valle, ¿verdad? Entonces el valle baja el valle y se llena, o el monte y se llena el valle y ya está parejo. Entonces, ¿qué representa el monte? La gente que tiene poder, la gente que mandan, los reyes que tienen poder y abusan su poder siempre, y todos que de los ricos que abusan de los pobres, ¡pum! Ahí va, ya está más parejo. Entonces, en las naciones donde hay mucho evangelio, vemos mucho más justicia y derechos de los pobres, como esto ya Cristo está haciendo esto, ¿verdad? Se está tumbando el monte, llenando el valle y va a ser parejo. En los días antiguos, si venía de visita a una ciudad un rey, y alguien gritó, tonto! ¿Qué pasaría? Lo agarran y lo matan allí luego, porque el rey es el máximo de autoridad y dice, no puedes hablar conmigo en esta forma, ¡pum! Y lo matan. Si viene un político, un presidente que sea, aquí a Mazatlán y alguien grita, tonto, ¿lo van a matar? No pueden. ¿Por qué? Porque Cristo ha tumbado el monte y está rellenando el valle. Y más que sube el valle, ¿verdad? Más que baja el monte, más va así y más justicia para los que están abajo. Entonces el valle son los abajo, el monte los que están arriba. Esto va de acuerdo con el cántico de María, ¿verdad? Cuando fue a ver a su pariente así cuando estaba esperando a Jesús, el nacimiento, ella dijo que Él tumbó los poderosos de sus tronos y esto está haciendo Cristo. Ahora, si viene un político, aunque sea el presidente de México, no puede decir, me caes gordo, mátalo. No, porque Cristo ha cambiado así la cultura. Y dice que en el resto del verso, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes, verso 7, que salían para ser bautizados por él. Oh generación de víboras,
En otro evangelio nos muestra que está hablando así directamente cosas a los fariseos, ¿verdad? Porque los fariseos son los que tienen poder. En este tiempo, todo el sacerdocio, el templo, hay corrupción, todo. Lo que era el pórtico de los gentiles, un lugar afuera del templo donde Dios invitaba a los gentiles, los no judíos, a llegar para saber más del Dios vivo, verdadero. Era el lugar y lo hicieron un mercado. Un mercado. En el mercado vendían animales de sacrificios. Entonces, si el sacerdote o un sacerdote tenía que ver su sacrificio, decir que es perfecto, oh, una mancha, oh, tenía una enfermedad. Entonces, eran muy estrictos hasta que ellos podían ver cosas. No, no puedo aceptarlo porque compran de ellos y todos estaban recibiendo así sus mordidas de estos ventas en el mercado. Entonces, viene la gente, pero también eran los fariseos, y hablo con ellos. Oh, generación de víboras. Ay, pues esto no es lenguaje para hacer amistad con alguien, ¿verdad? Pero venían ellos a observar qué estaba pasando, no tanto para escuchar. Ellos controlaban el templo. Y no solo esto, Roma controlaba quién iba a ser el sumo sacerdote. Ellos aceptaban, sí, nomás que déjenos el poder que tenemos nosotros. Pero tenían límite en su poder, no pueden matar a alguien. Tiene que llevar una persona a los romanos, a los reyes dominando allí, para castigar a alguien con pena de muerte. Entonces vienen los fariseos y no lo regaña porque ellos son los que están así haciendo el mal en la nación, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mire, él está hablando porque el juicio de Dios va a caer sobre el templo. Mire, vamos a ver un momento en San Juan el capítulo 2 y después regresamos. Después de Cristo, de su bautismo, él fue a Jerusalén, a la capital. Y dice en San Juan 2:13, estaba cerca la Pascua, que es una fiesta ya muy importante de los judíos, porque es cuando salieron de Egipto. La Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas ahí sentados, los que cambian dinero. Aquí en Mazatlán hay muchos casos de cambio, ¿verdad? Aunque todos así aceptan dólares, pero en el templo solo aceptaban la moneda especial del templo. Entonces ellos subieron así a su favor el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces ellos les daban así poco dinero por sus monedas en la moneda del templo, robándoles antes de la compra. Y por eso Cristo está muy molesto y Dios muy molesto con el templo. Y dice que hay en el templo a ellos, y verso 15, haciendo un azote de cuerdas, hecho fuera del templo a todos. Las ovejas y los bueyes esparció, y las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Mire, sí, Cristo sí es amor, es paz y todo, pero también tiene su lado cuando no le gusta la injusticia. Están abusando de la gente pobre con esas ventas, están bloqueando el camino para que vengan los gentiles a escuchar de la palabra de Dios. No pueden, no hay lugar porque tomaron el lugar de los gentiles para su mercado. Está muy molesto. Entonces él llega hacia, esto es algo increíble. Yo creo que sus discípulos están en shock. Porque, ¿quién es él? No saben de él todavía. No saben nada. Ha hecho un milagro en una boda. No es famoso. No hay sanidades todavía. No hay milagros.
Pero llega y lo hace, lo hace. Y dice verso 16, y los que vendían palomas, dijo, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ellos estaban abusando del templo para ganar dinero para ellos mismos. Pues todos que entraban pagan una cuota para su mesa y ellos aprovechan de la gente y ganan dinero en las ventas y mucha corrupción, mucha corrupción. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Mire, ellos no saben qué hacer. Están muy enojados. Pues esto es la casa de Dios en la tierra, el templo. Pero no saben qué hacer porque si lo llevan prisionero, tiene que tener un juicio público. Y mucha gente está de acuerdo, no, la corrupción del templo, el mercado, no, son ladrones todos y tienen miedo. Y no quieren esto y no pueden hacer nada porque Cristo no es conocido, no tiene seguidores, solo los 12 apenas. Entonces respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Okay. Ellos dijeron, no entendieron, ni de los discípulos. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿verdad? Porque él está diciendo, este templo ya no es la casa de Dios. Yo soy la casa de Dios. Dios mora en mí. Yo soy el templo de Dios. Dios está conmigo adentro de mí. Yo soy el lugar donde está la presencia de Dios. El templo ya se fue Dios. Y nunca después lo llama la casa de Dios. Dice tu casa. Cuando habla con los judíos, dice tu casa. No dice mi casa, no dice la casa de mi Dios. Entonces, Cristo sí es muy valiente. La próxima semana vamos a ver cuáles son las cosas que mandó Juan el Bautista de la gente preparando para la venida del Mesías. Entonces, que Dios le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y recuerden que somos la viña haciendo de Mazatlán paraíso para todos. Que Dios le bendiga.